han eliminado esto como algo del tiempo no ya más antiguo y que no es lo que es. Eso es un pietismo falso. Y no ven que lo espiritual, ni quieren, porque están pensando en esta idea, y que esto es espíritu, y que esto es cuerpo, o mundo, y eso claro no es cierto, porque eso es platónico, y como no tienen una alternativa, simplemente eliminen la idea de espiritual. Pero entonces no son informacionales. Diría yo, pero ellos sí se consideran porque estudiaron. El nombre de Dios se lo puede poner el que quiera, ¿verdad? Por eso algunos dicen soy jueziano, Sí. y otros villanuevesianos. Casi no. You have a class now, right? Well, yeah, we do. We have the doctor forum. Can I just finish? Oh, we'll go right into that. You know, whatever. Yeah. Entonces, The same group of people. entonces, yo soy espíritu y en ese espíritu doy una macro. En la meso respuesta que soy, soy lo que las escrituras llaman alma. Y por ello hay una significancia de autorización. Yo trabajo en esferas de autoridad. ¿Cuáles son esas? Ya conocemos. Doyle las llama esferas de ley. Pero en realidad son esferas de autoridad, porque lo que está buscando es entronar a Dios en cada área de la vida. Y eso es lo que es. Alma es, en las escrituras, es la potencialidad de ser autoridad, ¿no? Por eso el animal se le dice que tiene alma en las escrituras. ¿Por qué? Porque el perro puede decir morderte o no morderte. Tiene autoridad interna para algunas cosas, ¿no? Para correr o no correr, quedarse o no quedarse. Las plantas no tienen esa autoridad. El animal, entonces, dice del animal que tiene alma. ¿Por qué? Porque está hablando de autoridad. Ahora, para nosotros lo que significa el alma es que nosotros tenemos la potencialidad, si le hemos dicho sí, porque aquí es donde comienza lo que es espiritual, en Génesis 2, donde dice, Dios da un no, que introduce espiritualidad a la raza humana. Ningún animal, ningún otro ser tiene esta potencialidad. Esto nada más lo tiene el hombre. No comerás de esa fruta. Sí comerás de la fruta. Todo lo demás es un sí. Pero aquí hay un no en el universo. Hay un no. Eso introduce espiritualidad. Si no hay no, no hay espiritualidad. Tiene que haber un no. Entonces cuando Génesis 2, Dios dice no, Él identifica al hombre en su corazón como algo espiritual. Tú vas a tener la potencialidad de ese sí y no. Ahora ya hemos dicho que después de la caída, ella no puede decir sí a Dios. Él solamente tiene que ser por el Espíritu que otra vez puede decir sí. Y una vez que dice sí, ahora puede ejercer ese sí como autoridad en las esferas de autoridad, ¿no? Ahora, no viendo esto claramente, lo que sucede es esto, que los cristianos normalmente solamente ven las dos primeras esferas donde hay que ejercer autoridad, lo que son lo cultico y lo ético. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, en la iglesia sí que Cristo tiene que ser autoridad en la iglesia y Cristo sí tiene que ser autoridad en mí a través de la familia. Yo soy el hombre de la casa y yo tengo autoridad y así. Pero todas las demás esferas no vemos la necesidad de autoridad, porque estamos trabajando con esta idea platónica en vez de una verdadera reforma. No. Porque si tomas esto y simplemente le das una vuelta, otra vez regresas al dualismo espiritual aquí arriba y la naturaleza acá abajo. Entonces, pero nosotros reformados estamos diciendo eso espiritual es llevado a todas las esferas de autoridad para que Cristo sea el rey en cada esfera de nuestra vida o de la vida. Y ahora se va a ejercer esa autoridad de una nueva espiritualidad
en nuestro cuerpo. ¿Qué significa? En la estructura de la realidad, porque allí es donde los hechos son posibles. Quiero ir a China, pero hasta que me levante y comience a caminar con mi cuerpo, no voy a llegar a China. Quiero que Cristo sea autoridad de mi arte como recipiente de arte cristiana, porque yo voy a compro arte. Y hablo con artistas cristianos y determino en mi corazón de no buscar arte barato, de esas que están en los mercados y con los ojos grandes del niño así llorando, ¿no? Y el burro está al lado también con los ojos grandes y llorando los dos. Esa porquería no. He decidido implementarlo, pero hasta que me levante y vaya y lo compre de un artista cristiano, no hay ningún hecho, no hay el fin que es el reino de Dios. El reino de Dios nunca es ajeno al cuerpo, lo repito. El reino de Dios nunca es ajeno al cuerpo, porque ahí hay vida y allí hay el fin que es la muerte. En el cuerpo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que te unes para estar teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es parte de ti? Porque eso es muerte tuya, de tu cuerpo está muriendo, ¿no? Te está hundiendo y está acabando el reino de Dios allí, ¿no? El cuerpo tiene que estar, y eso es una contradicción directa en contra de ¿qué? De las ideas platónicas, donde mientras más de Dios es la cosa, menos es del cuerpo, menos es del mundo, de la creación, de la estructura. Nosotros no, decimos, para que tenga un fin del reino de Dios, tiene que incorporar al cuerpo. Y por eso hay que ponernos a trabajar en todas las esferas para que cumpla los hechos que le corresponden, que han sido redirigidos por el Espíritu en respuesta a la palabra para que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Preguntas? Entonces la espiritualidad es el sí. Sí, la espiritualidad es el carácter de doble que tiene la respuesta a la palabra. O sea, puedo ir para allá en glorificar a Dios, o puedo ir al infierno y no glorificar a Dios. Es esa potencialidad, ¿no? Diríamos que hay una espiritualidad que Dios demanda para nosotros, y hay una espiritualidad del que niega, pero que lo lleva a la tumba, ¿no? Lo hace desaparecer, todo lo que hace es un no. Entonces no está bajo la gracia de Dios. La gracia está implícita en el sí, además, de una vez. Piensen sobre eso. Si comienzan y hacen un buen estudio de Génesis 1, 2 y 3, verán como Génesis 2 es una maravilla de entendimiento en términos de oficio en el jardín y cómo es que el sí es una implícita un llamado implícito y explícito a felicidad de celebrar el sí de Dios en nuestra vida, y para que las riquezas sobreabundan donde quiera que estamos, y todo lo que estamos haciendo, estamos así llenos de la gloria de Dios. Y es el mundo que Dios tenía preparado para nosotros. Hay una canción que en inglés muy buena sobre agua, y dice, y las letras no te hacen llorar, ¿no? Porque dice en el himno, dice, los Gators lo cantan, dice, él dijo, tengo sed, ¿no? Entonces dice, ¿quién fue el que lo dijo? El que hizo ¿qué? El agua. El que hizo los ríos, ¿no? El que hizo los mares, dijo, ¿qué? Tengo sed, ¿no? Y en su gran sed me dio agua de vidas a mí. Perfectas esas palabras. Ahora, aquí está la cosa que hay que considerar. Cuando Dios estaba haciendo ese agua, estaba pensando en ti. ¿Cómo? Mira, van a estar contentos, van a bajar y van a ver un río que corre así, ¿no? Y vamos a poner un mar allí, ¿no? Me imagino, la Trinidad está hablando entre sí.
No en lenguas que nosotros conocemos, ni ideas que nosotros conocemos. Pero de alguna forma estaban pensando en ti. ¿Tú crees que el mar nada más está así por casualidad? Dice, mira, se van a poner en este monte aquí, van a mirar abajo y van a ver las olas y el mar y los colores del sol sobre el mar, ¿no? Y todo esto que está haciendo, el agua y esto y esto y esto, es para que tú tengas un deleite increíble. Y tomamos todo eso y lo echamos abajo. ¿Cómo es? Lo que hemos hecho en el pecado es increíble, ¿no? Y el rescate de eso es la gran historia. No porque nada más termina en el rescate, porque entonces sería yo la historia. Pero que el rescate termina en que el mundo otra vez es el anfiteatro de la gloria de Dios, el theater de la gloria de Dios. Y otra vez se cumple toda esta belleza y Él es glorificado y nosotros encontramos una belleza que es increíble. Y nada más, la única cosa que nos queda es la última esfera, que es la esfera cúltica, la esfera celebrativa, donde adoramos. Lo único que puede hacer uno cuando ya considera todas esas cosas es decir, te adoro, Señor. No hay otra respuesta posible del corazón del hombre. Sí, hermano. Sí, tiene una pregunta, sí. Voy a decir las cosas así como las Sí. pienso, hermano, y usted Perfecto. me corrige. Sí, está incorrecto. ¿Todavía? No, ahorita, ya, ahora ya. Estoy dando clase de matemáticas con mis alumnos. Estoy escribiendo en el pizarrón. Menos por menos es más. ¿Sí? Y les digo a los alumnos, hay que demostrar esto, ¿no? Con las leyes de la matemática, las leyes lógicas. Y unos hacen un mastodonte de demostración, unos no pueden demostrar que menos por menos más. Alguien llega y en 3 líneas hace la demostración, una demostración. Aquí es donde quiero que, no quiero tener una mente dualista, una demostración hermosa, bonita, concreta, entendible, etcétera. Ha descubierto, ha entendido que menos por menos es más, de acuerdo. Es un poquito complejo, menos por menos es más, por cuando le decimos a los niños la ranita, saltas y... Bueno, Sí, hermano. ahora, en ese momento, quiero entender, en ese momento, porque esto es distinto a algo ético, no estoy robando, no estoy diciendo mentiras. En este momento, en el hecho concreto, ¿dónde estoy glorificando a Dios? ¿Cómo lo estoy glorificando? Sí. ¿Me Sí, trato de explicar? te capto. Ahora, acuérdense que hay un orden a las esferas. Y el orden de arriba va a tener más cosas entretejido en ella que el de abajo y que pone fundamento. No es que uno sea más o menos importante. Acuérdense, lo que siempre digo es cuál es la esfera más importante. Bueno, es como una escalera. ¿Cuál es el escalón, se dice? ¿O el que quieres pisar. Sí, el que uno va a estar pisando. Ese es el más importante, ¿no? Así que la esfera donde estás, si estás con una bella señorita que estás enamorando y lo único que quieres es rascarte las nalgas, ¿no? Porque lo biótico está trabajando muy fuerte en ese momento, ¿no? Pues rompe la otra esfera y no la vas a enamorar porque ahí se va a correr, ¿no? Ya estás casado, estás bien, no puedes rascar donde quieras. Es que pasamos mucho tiempo diciéndole porque no tiene nombre, ¿verdad? Y ahora tenemos que... Ahora se sujetan. Entonces, cuando estás trabajando esa esfera en ese momento, ahora somos íntegros, así que nunca uno está nada más en una esfera específica, la integridad es preteórica y antes de las esferas, pero sí me entiende que una esfera siempre está rigiendo lo que uno está haciendo, y hay un fundamento ahí. Entonces, la idea es esta, cada esfera, Dios da llamados, ¿qué es la respuesta? Dios da llamados, de dones y llamados, según su beneplácito. Y por eso hay matemáticos y hay gente que no son matemáticos. El matemático mira al artista y le dice, pues, yo no le entiendo nada de eso, no lo entiendo. Y el artista mira a la matemática y dice, yo tampoco te entiendo a ti, ¿no? Qué bueno que Dios llamó
a diferentes personas con diferentes dones. Ahora, algunos tienen muchos, ¿no? Kuyper, como parece que todas las esferas era experto, ¿no? Es muy no común eso, ¿no? Normalmente tenemos 2 o 3 que trabajamos bien. Entonces, para saber cómo glorificar en una forma plena, tienes que ser líder allí. Y eso significa llamado, oficio, y un entendimiento profundizado allí, o aprendido, o nato a veces, que parece, ¿no?, que nacen ya matemáticos, ¿no? Entonces, la gloria es en descubrir la belleza y poder describirlo en formas que son visto como belleza, porque otros tienen ese llamado. Tal vez nunca puedes, al que es artista, al bohemio que nada más está pintando todo el día, por mucho que le hables de la belleza de la matemática, nada más te dice, ay, ahí viene el loco otra vez a hablarme de matemática. Está bien. Dios no necesita que tú lo glorifiques en todas las esferas, en forma de liderazgo. En forma oficial. En forma oficial, por decirlo así. Él te llama donde tú estás agarrado, utilizarlo. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Un palo. Bueno, ya con ese palo, ese es suficiente. Ponte a paliar con el palo. ¿Sí me entienden? Entonces, la belleza y la adoración está ya, porque Dios ya hizo y no se le puede quitar, porque la creación misma gime a una, pero también glorifica a su Dios. Pero la creación fue hecha para glorificar a Dios en el corazón del hombre. Así que no es suficiente que los montes aplauden y los árboles canten. Ellos quieren aplaudir y cantar a través del corazón de Dios, del hombre. Pero si no lo hace el hombre, dice Cristo, lo van a hacer de todos los modos. Las piedras van a cantar y glorificar a Dios, ¿no? Y los números también. Y los números también. Pero la belleza es que alguien que conoce matemáticas le encuentra y le descubre su belleza y lo dice a voces, y un porcentaje le van a entender y van a decir, sí, qué maravilloso. Esperamos que ese se haga maestro y que sea buen maestro y que pueda enseñar eso, y que un buen porcentaje de los que están allí, los niños que están allí, en las matemáticas que es secundaria, digamos, y digan, sí, yo lo estoy captando, eso es bonito, ¿no? Mira qué bonito, y ahí todo lo que ustedes, los matemáticos, hacen. En ese tema, el pastor y doctor Vern Poythress está sacado o está a punto de sacar un libro llamado Redimiendo Matemáticas. Y es un libro grueso. Carlos Flores, ustedes que están en... No, sí, él ya lo conoce. Sí, Él ya adelante. Y él nos enseña, y también Clauser tiene un capítulo aquí en lo que vamos a entrar, no lo vamos a hacer capítulo, no lo vamos a mirar hoy, pero sobre la diferencia que la matemática hace en las teorías. Distintas teorías. Por ejemplo, los griegos bajo Pitágoras, los que se llaman pitagoreanos, hicieron una religión de la matemática. Para ellos la esfera numérica era absolutizada, y en el libro de Poythress sobre redimiendo ciencia nos da en una cita de pie unas líricas, unas letras de un himno al número 4. Y es muy interesante ver que los de este grupo filosófico religioso hicieron vieron tanto la importancia de la matemática en la organización del universo, que pusieron como Dios a la matemática, y hacían, cada número tenía su propósito y su simbología, y hacían en el himno al número 4 como si progresamos hasta el número 10, y en muy bonita poesía, lo podrías poner en un himnario y puedes decir 4, 4, 4, Señor omnipotente. Entonces, nos enseña Clauser que
los matemáticos, especialmente en el área de filosofía de matemáticas, porque tienen distintas ideas sobre lo que es la esfera numérica. Si tiene realidad independiente, si el número es más real que las cosas, o si las cosas implican el número, y hay una gran... No importa mucho cuando llegas a la práctica de 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, y 6 y 2 son 8, 8, 16. Pero cuando llegamos a la matemática abstracta, donde hablamos de números irracionales y los otros tipos de números que los aprende uno, pero yo siempre, esto de menos por menos igual a más. Yo cuando empecé a trabajar con esos números, dije, ok, decían las maestras, ¿sabe? Cuando hacemos al principio, tengo 2 galletas, me dan 2 galletas, tengo 4. Tengo 4 galletas y le quito 6, ¿cuántas tienes? Pues no, me quitaron 4 porque nunca tuve 6 que me quitaran. Debo 2 galletas. Y cuando uno entra a esos números irracionales y números negativos y otros tipos de números, ¿qué tipo de realidad tienen? Entonces uno entra a cosas filosóficas y religiosas que Clauser va a hablar en su libro. Y ahora sí podemos entrar a este tema. Yo no sé cuántos de ustedes ya han conseguido su... ¿Ya lo tienen? Porque lo necesitan para la clase. Sí, bueno, vamos a comenzar con esta y hacer una discusión preliminar y luego la lectura para seguir en la siguiente clase. Dice el sílabo Clauser, el capítulo, creo que es el 2, ¿qué es una religión? Y no se olviden, lo van a querer tener bien marcado para cuando se lo presenta, para que se los firme el fin de este año que va a estar aquí. Quieren ver que él vea que lo han usado, que lo han estudiado, ¿ok? No lo hago. Yo se lo voy a decir. Sí, no, Solo está en inglés. Solo español. Is it being translated? No. De la sierra, I thought it was going to come out. Ya lo traduzco, pero está casi por No lo he editado yo. no lo Adolfo no, está traduciendo. sí, lo que falta es que lo edite, ¿no? Ya que lo publique. Sí, ya, lo que necesita. Que nos envíe el borrador. Lo que le falta es dinero, pues. Sabes, yo no sé si te puedes comunicar con De la Sierra y no sé si él sería dispuesto a dar copias preliminares de los capítulos que vamos a leer, pero... Bueno, ay. Eso lo vende, doctor. Y luego Es su que trabajo y no, después te estás pidiendo así casi. no, pero lo que estoy diciendo es esto, podría hacerse de esta manera, que los de esta clase doctoral en ITS quieren por lo menos ayudarle con sugerencias editoriales Bueno, sí. para La capítulos. única manera que yo sé Astuta era la serpiente. es que lo haga imprimido, porque si es electrónico agarra vuelo y ya no vende el libro porque 100,000 personas lo quieren, ¿no? No, pero no, por eso digo, no el libro completo, Pero cada uno... pero los capítulos que estamos estudiando aquí, que son 3. Sí, pedir esos 3 decir, por Sí. black and white. Y así, y decirle que podríamos quizá mirar O que nos mande esos capítulos, pero incompletos. O sea, con 2 hojas menos, podría ser. Como los libros en Google, ¿no? Ajá. Y eso ya le permite no dar completo y ya. No, sí, no, entendíamos nada. está tratando Las de últimas 2 pensar, páginas ya pero somos estudiantes doctorales y lo podemos hacer en inglés. Pero Exacto. hoy el capítulo que queremos mirar al principio, porque ¿qué es Religión. el tema básico de este libro? Que toda teoría científica tiene bases religiosas. ¿Por qué es importante ese tema? ¿Por qué es importante este libro? Que hoy en día tenemos mucha discusión, especialmente en las cortes. Vemos, por ejemplo, estoy poniendo la boca arriba, no dormí bien. Diseño inteligente. Ok, teorías de diseño inteligente.
y los están tratando de promover para Teoría. uso escolar, ¿ok? Que debería tener esto tiempo igual con la evolución, Quisiera. ¿ok? ¿Y qué es el argumento usual de la corte? Que esto es, ¿qué? La evolución es Ciencia. ciencia y el diseño inteligente es Religión. religión, ¿ok? Ahora, para hacer esa decisión se supone que los jueces eruditos de la Corte Suprema tienen que tener una definición clara tanto de ciencia como de religión. ¿Ok? ¿Qué es una religión? Y es lo que Clauser, yo creo, cuando hablamos y Clauser es un seguidor de Dewey, tiene las esferas y habla de eso, pero cuando estamos hablando en esto, ¿qué es en su centro y en su pureza una religión? Y Clauser presenta algunas de las opciones populares. ¿Cuáles serían algunas definiciones populares de religión? Culto eclesiástico. Ok, tiene culto. ¿Por qué pensamos que una religión debe tener culto? Porque nuestra religión tiene culto. Nosotros en casi toda la cultura occidental, todas nuestras religiones, sea judía, sea musulmana y sea cristiana, tenemos iglesias donde venimos y cantamos. Pero déjame preguntarle, ¿hay religiones que no tienen culto? Pues no. Y Clauser los trae. Hay unas sectas de budismo y varias otras religiones. Por ejemplo, los epicurianos, trae Clauser el ejemplo de algunos de los epicurianos antiguos que creían que había un Dios, pero que ese Dios no tenía nada que ver, nada que ver con la creación. No lo creó tampoco, ¿okay? Pero era Dios, pero no lo adoraban, no le hacían culto porque ese Dios no pone atención y no requiere No le ni interesa. le importa culto. Entonces, ¿esa es una creencia religiosa? Sí. Sí, claro, pero ¿hay culto? No. Pero sigue siendo religión. También el deísta del tiempo de la fundación de nuestro país. Muchos de los deístas creen en un Dios, pero no creen que ese Dios le importa culto. No hay iglesia, no hay eso. Entonces, la religión no se puede definir por culto. Aún si el culto es lo central de una creencia religiosa, ¿cómo es religioso el diseño inteligente? Traes eso a la corte y si la definición de religión es lo que se le da culto, tú presentas la posición de Dembski o de Behe o de uno de estos a la corte y no hay nadie que esté haciendo así. ¿Ok? Entonces, el culto no puede ser el centro de una definición de religión. ¿Cuáles son otras cosas populares? Un libro sagrado. ¿Eh? Un libro sagrado. ¿Ok? ¿no? Muchas religiones no tienen un libro sagrado. ¿Qué hacían todas las religiones en lugar, y qué hacen todas las religiones en lugares que no tienen libros? Tú vas a Nueva Guinea, tú entras a la jungla, hay tu tribu que tiene bien desarrollada su religión, pero los de Wycliffe entran a traducir y lo primero que tienen que hacer es traducir la lengua y luego ¿qué le tienen que hacer a los de la tribu? Enseñarles a qué, a leer y a escribir, antes de que les puedan dar la Biblia.
Una cosa increíble lo que hacen estos traductores, porque entran, traducen una lengua y luego les tienen que enseñar a todos el alfabeto de su propia lengua, enseñarles a leer y enseñarles a escribir su propio. Y luego pueden empezar a darles la Biblia. Entonces no puede ser un libro sagrado lo que define una religión. El druidismo de Irlanda no tenía. Hay muchos hoy en día que no tienen. De nuevo, estamos definiendo religión de acuerdo a nuestra cultura, donde sí tenemos nuestra Biblia. Estaba sacando, creía que tenía bajo mi brazo mi Biblia y tengo el libro de Claudio, ese no es mi libro sagrado.